Página 36. Sincronicidad. Viviendo en tiempo real. Según Hermann Hesse, cada hombre solo tiene una vocación genuina: encontrar el camino hacia sí mismo. Su tarea es descubrir su propio destino, no uno arbitrario, y vivirlo totalmente con resolución. Carl Jung denominó al proceso necesario para adquirir la capacidad de incidir sobre la realidad tangible que nos rodea proceso de individuación. Se trata ni más ni menos que de una iniciación al estilo de las antiguas hermandades herméticas, que tenía la finalidad de revelar los secretos custodiados al nuevo adepto. Sin embargo, la activación de tan misterioso poder hermético es bien real y demostrable, aunque la prueba que requiere atravesar es tan dura que en la cultura oriental budista se califica como la senda del guerrero. Jung lo llamó camino del héroe, estableciendo un paralelismo con el Sigifrido que vence al dragón, o el Cristo arquetípico que vence al demonio. La iniciación es un proceso que comienza con un rito de sumisión, continúa con un periodo de contención y luego con otro rito de liberación. De esta forma, el individuo puede reconciliar los elementos en conflicto de su personalidad. Puede conseguir un equilibrio que hace de él un ser verdaderamente humano y verdaderamente dueño de sí mismo. En la iniciación se pide al novicio que abandone toda ambición intencionada y todo deseo y se someta a la prueba. Tiene que abandonar a la ambición y el deseo. Tiene que estar dispuesto a sufrir esa prueba sin esperanza de triunfo. De hecho, tiene que estar dispuesto a morir. Y aunque la señal representativa de esa prueba puede ser moderada o muy dolorosa, la intención es siempre la misma: crear la sensación simbólica de la muerte, de la que surgirá la sensación simbólica del renacimiento. En suma, se trata de una metamorfosis. La iniciación o individuación junguiana intenta hacernos pasar del estado de gusano al de mariposa. La mariposa es un símbolo universal de transformación. Es una comparación adecuada, ya que los descubrimientos de Jung podrían compararse a una especie de vuelo de la mente. Pero antes de arriesgarse a manejar un poder así, se necesita comprender cómo funciona y qué lo activa. Manipular las reglas del juego de la vida es una gran responsabilidad. Sería peligroso dejarlo en manos de cualquiera. Psicología y física unidas. La teoría de las casualidades significativas, técnicamente denominada sincronicidad, es básica para comprender cómo funcionan las reglas del juego al que nos estamos refiriendo. Carl Jung y Wolfgang Pauli trabajaron juntos en la sincronicidad, la última obra oficial publicada por Jung en 1952. Ambos creían que lo que llamamos casualidades son conexiones subconscientes y fortuitas con el inconsciente colectivo. En la teoría de la synchronicity se unieron por primera vez la psicología y la física. Jung y Pauli opinaban que si lográsemos establecer contacto voluntario con el inconsciente colectivo, podríamos realizar milagros, generar nuevas realidades alternativas, tangibles y físicas.
estaban seguros de que la capacidad de manejar las reglas ocultas que gobiernan el juego de la vida tienen su raíz allá donde confluyen la casualidad y la causalidad. Son dos palabras muy parecidas, pero de contenidos tan opuestos, y que resumen la eterna discusión teológica entre el libre albedrío y el determinismo. ¿Somos realmente libres o estamos condicionados a ser de una única forma? ¿Podemos cambiar? ¿Tenemos control sobre nuestro destino? ¿O por el contrario, el futuro está escrito en los astros, tal como pretenden los horóscopos y las cartas astrales? Esta obra servirá para contestar a ello y explorar tales potencialidades humanas a la luz de la sincronicidad o principio de las conexiones no causales. Pensamiento generativo. Pero vayamos al grano. Jung aventura la posibilidad de que un simple pensamiento, si se efectúa de la manera adecuada, con la intensidad y el tiempo suficiente, puede alterar nuestro destino al estilo del efecto físico denominado efecto mariposa. Es decir, podemos pasar del determinismo al libre albedrío con un poderoso acto mental de conciencia. Esto, que puede calificarse de milagro en términos religiosos, es un hecho natural. La conciencia es una cualidad del pensamiento. Tiene que ver con la atención voluntaria sobre algo determinado, por ejemplo, una imagen mental. Desde hace miles de años existen psicotécnicas para el dominio de la conciencia, de manera que pueda generar resultados deseables para el devenir o destino de una persona. La meditación Zen es una disciplina psicofísica de origen budista, capaz de ampliar la conciencia para generar resultados en la vida material, aunque paradójicamente se trata de una disciplina oriental tan de moda, como desconocido es su verdadero significado y potencial en Occidente. En contra de lo que muchos suponen, el Zen no tiene nada de místico. No es otra cosa que atención voluntaria, conciencia en estado puro, un método para cargar las baterías personales de una energía invisible, pero bien poderosa para activar el vuelo de la mente. A este respecto, hay dos tipos de pensamiento o toma de conciencia voluntaria. El pensamiento convencional es lineal y se denomina causal. Es el que impera en Occidente y afirma que todo efecto proviene de alguna causa y que sin causa no puede haber efecto. Sin embargo, desde hace milenios, en Oriente ha imperado un tipo de pensamiento que Jung calificó al estudiar el taoísmo de sincrónico, porque no es lineal. Los efectos coinciden en el tiempo con las causas, están interconectados, es decir, se trata de una hipótesis más apropiada para explicar cómo se desarrolla el juego de la vida, justamente cuando jugar de una manera o de otra es lo que determina nuestro futuro. Los taoístas, así como los grandes lamas orientales capaces de reencarnarse a voluntad, lo vienen practicando desde hace miles de años, entrenando su mente para unificar el pensamiento como una poderosa herramienta de logro. Así lo explica de forma metafórica la doctrina contenida en el libro titulado Tao Te Ching, la legendaria obra que contiene un conjunto de aforismos de sabiduría vital y confucionista.
Fue escrito entre los siglos 4 y 3 a.C. en China, y su traducción aproximada es la siguiente: libro clásico relativo al sistema que gobierna el todo y la naturaleza de las cosas. Es uno de los libros más antiguos y vendidos del mundo. La obra se atribuía a Lao Tse, pero hoy se sabe que ese nombre, el viejo, se refiere a la antigüedad del libro. En realidad su autor se desconoce. Pero como normalmente nadie es un lama, Carl Jung, gran admirador del taoísmo, desarrolló al final de su vida un modo más occidental de meditación o atención voluntaria, acorde con el hombre práctico y científico que ha perdido la fe en la magia, lo sobrenatural, lo místico y lo divino. Jung era un hermético, pero también fue un científico riguroso, incluso mucho más que su colega Freud. La sincronicidad en acción. Intentaré resumir en pocas líneas cómo funciona la sincronicidad en la práctica. La mente nos ofrece las respuestas que buscamos de manera simbólica, con signos y señales. En realidad, dichas señales no existen. Es la conciencia la que hace al yo, que se fije en determinadas cosas que suceden y excluya otras, para que por nosotros mismos encontremos la solución que buscamos. Como afirma la física cuántica, al observar, tomar conciencia, la realidad es cuando la materializamos. Efecto que se llama colapso cuántico. Sin embargo, eso que llamamos realidad no existe fuera de nuestra conciencia perceptiva. La realidad no es más que la forma de ver la realidad que tiene cada uno, y eso nos determina cómo nos va en la vida. La mente se sirve de lo obtuso para evidenciar lo obvio. Por eso hay que entrenar a la conciencia para traducir el contenido obtuso de los símbolos que surgen a nuestro paso, con el fin de detectar las señales que nos guían subrepticiamente hacia donde deseamos. Y eso es lo que se llama meditación. La sincronicidad es la capacidad natural de permanecer consciente de la mayor parte de cosas que ocurren para el yo de manera inconsciente. Consciente viene de conciencia. Es la conciencia la que determina lo que para cada uno de nosotros considera real. Aumentando la conciencia se aumentan y amplían las posibilidades de lo real. Se enriquece la vida. Existe la posibilidad de entrenarse, como por ejemplo con la meditación trascendental. Pero la lectura es un sencillo y magnífico entrenamiento de la conciencia, uno de los mejores y más completos ejercicios de meditación que se pueden llevar a cabo. ¿Quién se acuerda del yo cuando está sumido en la lectura de una buena historia? Las estructuras gramaticales del lenguaje, la sintaxis y el vocabulario más amplio y extendido aumentan el poder procesador y generador de la conciencia. Ninguna nueva tecnología puede sustituir al libro. Al contrario, el mundo imperante de la imagen empobrece paulatinamente nuestra conciencia y baja nuestros niveles de percepción de la realidad. El otro entrenamiento en volverse más consciente de la realidad que nos rodea es precisamente practicar con ello a toda hora, percibir la realidad tal como viene sin intelectualizarla, sin distorsionarla según los filtros e
idealizaciones que hemos ido configurando socialmente. Las posibilidades de mejorar la realidad cotidiana aumentan si se cambian los pensamientos limitadores por otros más generativos. Un sistema de meditación sobre la marcha que los expertos denominan self-talk, hablarse a uno mismo. Y esta forma de hablarse a uno mismo no es otra cosa que pensamiento sincrónico, una facultad desarrollada por la cibernética para que los ordenadores piensen de manera más práctica y eficaz. Ordenadores a nuestra imagen y semejanza. El pensamiento sincrónico debe observar, tomar conciencia, las dos realidades que imperan en el ser humano, la física y la psíquica. No se trata solo de encontrar coincidencias o casualidades exteriores que nos corroboren que existe la sincronicidad y las casualidades, sino de concederles una utilidad práctica para mejorar nuestra vida diaria. ¿Qué sucede en el plano físico cuando una persona piensa, imagina determinada causa o acción? Según el pensamiento causal, nada sucede. Según el plano sincrónico, la conciencia genera lo que sucede. Pero, ¿cuál es el motivo de que pueda relacionarse lo pensado con lo sucedido? ¿Cómo se puede medir un efecto así, aparte de la experimentación subjetiva del hecho por parte del que lo ha vivido? Comúnmente usamos el álgebra para calcular las probabilidades de que algo ocurra. Pensamos mediante la matemática y el cálculo, al igual que hacen los ordenadores. Y no es raro, puesto que los hemos creado nosotros a nuestra imagen y semejanza. Nosotros somos sus dioses, y ellos creen que no disponen de libre albedrío. El ordenador como golem, creado por el ser humano, valga el paralelismo cientifista entre el hombre y la máquina, cuyo Dios es el hombre que le crea. La del golem es una curiosa leyenda cabalística del siglo XVI. Cuenta que el rabino Loew de Praga creó una criatura de barro, a la que dio vida recurriendo a los textos sagrados hebreos. El golem era una especie de esclavo doméstico, un autómata, pero imprevistamente cobró conciencia de sí mismo e intentó rebelarse contra su creador. Por su parte, los superordenadores son usados por instituciones y corporaciones, igual que modernos oráculos de vaticinio. Podemos imaginarlos como enormes bolas de cristal con las que ver el futuro, y de hecho, sirven tanto para predecir los cambios meteorológicos como los sociales y económicos. Sin embargo, aunque cada vez son más eficaces, hace falta una potencia de procesador que todavía no poseen, y desde luego sus predicciones aún están lejos de ser infalibles. Pero lo curioso del hecho es que el álgebra que mueve los programas informáticos nació del más antiguo método de adivinación que existe en el mundo, el I Ching, el famoso oráculo chino del que ya hemos hablado. Oficialmente se denomina libro de las mutaciones y estaba emparentado con el taoísmo. Pocos saben que Carl Jung pasó los últimos años de su vida estudiando a fondo este curioso método rudimentario basado en el azar, con el que Leibniz sentó las bases para que George Boole desarrollara el sistema por el cual actualmente funcionan básicamente todos los ordenadores. En 1854, George Boole
Estudiando las operaciones mentales que dan lugar al razonamiento, creó el código binario basándose en las ideas de la aritmética binaria planteadas por Leibniz en el siglo XVII. El código binario permite que los datos sean representados por combinaciones unívocas de impulsos on-off. Se representa con un 1 al impulso on y con un 0 al impulso off. A base de combinar muchos ceros y unos, es posible representar cualquier cifra, letra o símbolo. El círculo se cierra y la magia de ayer se convierte en la cibernética de hoy. Sin embargo, los ordenadores no pueden cobrar conciencia de sí mismos, no pueden revelarse como el golem en la leyenda hebrea, porque les falta tener arquetipo. Página 41.